Nosotros hoy aquí acompañamos a Jesús en su camino hacia la cruz. No somos mejores que los condenaron, ni somos mejores que los que lo abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecadores, pero como ellos también, y gracias a su testimonio, nosotros hemos creído que de aquella cruz, de aquel fracaso vivido con tanto amor, nace vida, la única verdadera vida. En la cruz está la única vida que merece ser vivida. Por eso nos reunimos hoy aquí, en silencio, para acompañar, contemplar y rezar con toda nuestra fe y con todo nuestro agradecimiento. Nos ponemos de rodillas y en silencio pedimos ayuda al Señor para seguir la enseñanza de Jesús y que la sangre que derramó por nosotros nos fortalezca en la difícil tarea de ser cristianos. El presbítero se tumba en silencio en el suelo, en señal de anonadamiento. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. En un momento en que el pueblo deportado al extranjero esperaba su liberación, esta lectura propone una respuesta sorprendente. La esperada liberación no sería obra de un guerrero, sino de un siervo de Dios que aceptase cargar con los pecados de la humanidad. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también, él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quien se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, con alguien ante quien se aparta del rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras inquietudes. El castigo que nos da la fuerza recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las inquietudes de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él y no abría su boca.
Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuchemos la reflexión que la comunidad cristiana primitiva se hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros, su debilidad como la nuestra, su entrega al Padre hasta la muerte y cómo es fuente de salvación eterna. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato de la pasión que nos narra San Juan nos muestra cómo la fuerza del poder y la falsedad de una vida religiosa pueden condenar a un inocente. Es tal vez la historia de muchos hombres, la historia de cada día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de las guardias designadas por los sumos sacerdotes y los fariseos,
Llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malcom. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Preguntó a los que me habían oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿acaso yo soy judío? Le dijo Jesús:
Le dijo Pilato: tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era uno de los bandidos. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubiera recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno.
Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empapado en él con una esponja. Lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos crucificaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Propiamente, la cruz es un escándalo, pero un escándalo de amor. Leer la pasión del Señor es una experiencia, querida familia, de tremenda intensidad, sin lugar a dudas, porque en esa lectura se despiertan nuestros dramas también más profundos, nuestras resistencias al amor, nuestra dificultad para aceptar los límites de la vida, de la propia naturaleza, los límites cotidianos, nuestro rechazo también al sufrimiento, ¿no?
¿Por qué tengo que sufrir? Y está la pregunta, ¿por qué no? Si tanto sufren, ¿por qué vos no? ¿No? El recuerdo de nuestros pecados e infidelidades, ¿no? Los dos ladrones. Uno que le decía, si eres Dios, bájate. No en este texto de Juan, pero está el relato. Y el otro, el famoso llamado buen ladrón, le dice, pero nosotros nos merecemos esto, él no. Acá pasa algo extraordinario, porque muchos pasan de largo esta cuestión, pero ¿quién fue el primer santo de la iglesia? Si nos preguntamos, ¿cuál fue el último lugar donde Jesús estuvo? En un calabozo. Jesús pasó todo el proceso de los presos. Por eso, ustedes bien saben que soy capellán de la Unidad 11 de Piñero, en la pastoral carcelaria, una de las teologías más fuertes es la teología de la cruz. Porque ahí se resume todo, la inmensidad del amor y de la misericordia de Dios. Pedro, que estuvo 40 días antes de la crucifixión, en el monte Tabor, en la transfiguración, lo vio transfigurado, vio la divinidad de Cristo, junto con Santiago y con Juan, que eran los tres más íntimos de Jesús, que vio todo, que escuchó al Padre, que lo escuchó por tercera vez, que le decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo, es mi predilecto. Escuchar a Dios directamente, Pedro. O cuando Jesús responde, ¿y quién dicen estos que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro, esto no te lo reveló ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Pedro tuvo absolutamente todo, como para decir si bancársela y no negarlo al Señor. Y sin embargo, a pesar de que lo había querido defender con su espada, porque era común que los varones llevaran acá diríamos en Argentina, un facón, ¿no? El facón del gaucho. Bueno, allá era una espadita, porque allá los salteadores estaban al orden del día. Vos ibas a algún lado y no tenías rutas, y te podían robar en cualquier momento, ¿viste? Entonces vos tenías para defender. Era común, no era que eran cuchilleros los apóstoles. Era común llevar el varón una espadita, ¿no? Y con esa le corta la oreja a Malcón, y Jesús que le dice, no impidas lo que tengo que vivir. Porque Jesús no tenía pecados, él no estaba sujeto a la muerte. Él decidió morir por propia cuenta. Porque ustedes saben que es el pecado lo que suscita a nosotros la muerte física. Hay otra muerte, ¿no? Nos dice la palabra, que es la del alma, ¿no? La muerte del espíritu, es así que no tiene remedio, ¿no? Pero le dice Jesús, déjame, yo tengo que vivir esto. No lo dice el texto, pero lo estaría diciendo, porque los amo profundamente. Porque he decidido vencer a la muerte en su propio terreno. Porque cuando Jesús inclina su cabeza y muere, en ese instante la muerte es vencida. ¿Cómo lo sabemos? Porque al tercer día resucitó. Él vino a eso, a vencer a la muerte, que en ningún lugar de la Biblia ustedes van a encontrar que Dios creó la muerte para el género humano. Búsquenlo por gusto. En ningún lado. La muerte entró por instigación de este gran enemigo que tenemos, esta antigua serpiente llamada Diablo, sus ángeles caídos y ángeles apóstatas que lo acompañan, que vino a arruinar el plan de amor de Dios. Ya con nuestros primeros padres pasó esto. Entonces la muerte, más allá de si es la culpa de nuestros primeros padres, es más bien la instigación de este ángel caído, que es un ángel, o sea, Satanás no es Dios, digamos, ¿no? Sí nos quiere hacer creer que nosotros somos dioses y hacemos la nuestra y que podemos hacer lo que queremos. Así nos va en el mundo, ¿no? Así nos va en el mundo. Trata de blancas, corrupción de menores, chicos que se los llevan de un continente a otro para tener sus cositas con grandes poderosos, problemas económicos de injusticia social en distintos países donde muchos tienen mucho y otros no tienen nada o tienen muy poco. Recuerda, el mercado común europeo le había sobrado no sé qué cantidad de manteca
en muchos hilos. ¿Y qué hicieron con esa manteca que les sobraba? No la repartieron por todo el mundo. Hicieron pintura con la grasa de la manteca. Y después hicieron su negocio. Este Jesús de la vida, este Jesús que ha venido a vencer a la muerte para darnos vida, es otra cosa, es generosidad, es empatía el uno con el otro, no mirar mi ranchito solamente. Y nos pasa ahora a nosotros aquí en nuestro pueblo de Álvarez, donde todos nos hemos puesto a trabajar los unos por los otros. Yo que estoy en una de las comités de emergencia que se han formado, me doy cuenta que es así. Y todos venimos, nos reunimos y estuvimos, me acuerdo, haciendo la lista y unificando listas con el doctor Brian, con la doctora Bartolini y otros que acompañábamos, ¿no? Más de 400 familias y nos quedamos hasta tarde, ¿no? Dijimos, mira que yo me voy, después nos vemos mañana, ¿no? Hermoso esto saber, ¿no? Y tantos otros que están trabajando, Luciano, Maxi, que también se pusieron a full con el tema de recolectar alimento y repartirlo, de motus propio, y tantos otros, los clubes ahora, la recolección de alimentos de los clubes, de Unión, de Sportivo, y de tanta gente que ha donado, ¿no? Para darle al que no tiene. Así debería ser siempre, y Dios quiera que esto nos cambie la cabeza y seamos solidarios los unos con los otros, y no cuidemos solamente nuestra quintita y que el resto reviente, ¿no? Diría en el lenguaje del padre del santo cura Brochero. Y vos fijate que, les decía, el primer santo de la iglesia fue un ladrón, que estuvo 3 horas a lo sumo con Jesús. Cuando Pedro había estado y había sido elegido por Jesús, lo había visto transfigurado y tenía todo, pero ese que tuvo todo lo negó 3 veces. Y el ladrón apenas, que estuvo, como les digo, unas horas con él, lo reconoció como el Salvador. Llévame a tu reino, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo a mi reino. Esa es la misericordia infinita de Dios. Preguntémonos siempre en la pasión, ¿quién fue el primer santo de la iglesia? Un ladrón, un choro diríamos nosotros, uno de esos que está metido dentro de Piñero, en la unidad 11. Uno de esos fue el primer santo. No fue ni el padre Sergio, no fue ni la Jimena, ni la Carmen, no. Entonces nos tiene que hacer reflexionar esto como sociedad. Como decía el Papa y lo decía también ayer, nos hizo pensar esto del coronavirus, que dependemos de mucha gente. Hoy, por ejemplo, esto está saliendo filmado, ¿por qué? Por la generosidad de una joven camarógrafa que ha venido hoy aquí, ¿no? Con todos los recaudos que tenemos, por supuesto, de los 2 metros de distancia y todo lo que corresponda, ¿no? Pero si no fuera por la generosidad de esta joven, hoy no se estaría filmando la misa. Si no la tuviésemos a Carmen guiando, por ejemplo, o tampoco, si no tuviésemos a Anabel, a Mario, y a Miriam con el coro, no escucharíamos música y estaría el cura solo con una ostra acá. Y sin embargo, la generosidad de muchos, en este caso de pocos, hace que podamos hoy ver esta Santa Misa y vos podás disfrutar de los ritos y vivirlos en tu casa, ¿no? Pero leer la Pasión del Señor debe ser también toda una experiencia de contemplación, porque Él es el importante, Él es el que es digno de ser contemplado, orado, exaltado, porque se la jugó por nosotros. ¿Se acuerdan lo que comenté sobre Atahualpa Yupanqui, no? Este cantautor y poeta argentino, amigo es uno mismo en el cuero del otro. Y este es un Dios que se metió en mi cuero humano para sentir como yo, para amar como yo, para llorar como yo, porque guarda, antes de ser crucificado, recuerden que en el huerto de Getsemaní sudó sangre y solamente en los anales de la medicina se sabe que 4 personas sudaron sangre. Una fue Cristo, en situación de estrés extrema. Brota la sangre por las papilas sudoríparas de nuestro cuerpo. Jesús tuvo miedo de morir.
Si bien se entregó por nosotros, pero tuvo miedo como nosotros. Si me dirían, ahora, cura, te van a crucificar y te van a matar ahí. ¿Cómo me pondría yo? Como loco, ¿viste? Che, ¿por qué a mí? Y no, Jesús no dijo ¿por qué a mí? Ella vino destinado del Padre a entregar su vida para vencer a la muerte, como decía, en su propio terreno, que es la carne, que esa al diablo no se la esperaba. Esa sí que se la mandaron a guardar, dirían los chicos, desde el cielo el diablo no se la esperaba. Que al tercer día ese hombre, ese Dios humanado, iba a resucitar. Y como así tantas cosas que nos llevan a la contemplación, porque esa es la idea de este rito de la pasión. Empezar yo en mi interior a contemplar cada momento, mis propias miserias, todas aquellas cosas que no me hacen disfrutar del amor de mi familia, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de los lugares donde esté. Y esto habla especialmente, si se trata también del Evangelio de San Juan, donde es la gloria de Dios la que paradójicamente se manifiesta en la humillación de la pasión. Es la entrega total donde el Señor nos muestra su señorío y también su hermosura, la de un Dios que ama. Y el cuarto Evangelio también nos muestra a un Jesús fuerte y firme en la pasión. No anduvo mariconeando, Jesús. Se la jugó, se dejó crucificar y se entregó por nosotros. Y nos indica que Él no quiere reinar en nuestra vida porque es débil y necesitado de poder, sino porque nos quiere transmitir su propia vida, la gloria y la hermosura de su propia vida. Y también al final del relato, y lo vamos a vivir aquí, vamos a venerar y a recordar la figura de nuestra Madre, los dolores de la Virgen, que también ser madre de los discípulos da la luz a la nueva humanidad, ¿no? Uniéndose al dolor de todas las mamás que han perdido a sus hijos. Y como saben, estamos teniendo muy especialmente presente a nuestros queridos hermanos que han partido a la casa del Padre en este terrible accidente del río Paraná, ¿no? Han estado presentes en todo momento y lo siguen estando, y todas sus familias, ¿no? Nos unimos al dolor de esas mamás que perdieron a esos hijos, porque es el dolor de la Virgen. Ellas nos pueden hablar del dolor de la Virgen. Y a la luz de los relatos de la pasión podemos decir que Jesús soportó en la cruz no solamente el dolor físico, sino toda la adversidad de angustias que suelen pasar por nuestro corazón humano, que son la tristeza, el miedo, la desilusión, el cansancio, el abandono. Padre, me has abandonado. Sintió el abandono de Dios, como a veces lo sentimos nosotros. Pero en el abandono de Dios sabemos que cuanto más Él está presente acompañándonos. Y bueno, quisiera simplemente terminar, como lo venimos haciendo, ¿no?, con esta hermosa oración a nuestro Señor. Lléname de tu gracia, Señor. Afiánzame con tu poder, para que también yo pueda estar a tu lado en la pasión y acompañarte, también permaneciendo fiel junto a la cruz, contemplándote junto a tu Madre. Amén. Hoy, ante Jesús, que da la vida por la humanidad entera, nuestra oración debe ser más intensa, para que a todos llegue la vida que nace de la cruz. Unámonos pues ahora en la oración universal, que hoy, como cada Viernes Santo, hacemos con una especial solemnidad. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, con tu sabiduría, también tú, Padre eterno, ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo, Eduardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Oremos también, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia. Escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a todos los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguos por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor
según sus designios, los guíe en su pensamiento y decisiones, hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, afiancen en toda la Iglesia la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere de las injusticias a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero.
Queridos hermanos, querida familia, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo. Por voluntad de Dios Padre, así fue. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora en la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz la madre, fuerte, en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adoramos el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo y recordamos también el dolor de su madre. Hoy no celebramos la Eucaristía. Hoy contemplamos a Jesús muerto en la cruz, mientras esperamos celebrar la Eucaristía de la noche de Pascua. Pero en esta espera nos acompaña también el cuerpo del Señor,
entregado por nosotros. Por eso, ahora comulgaremos de la Eucaristía que ayer celebramos en la espera de la resurrección. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz también les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús, nuestro Señor y Salvador, permanezca siempre con todos ustedes. Y Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.